Este fin de semana se realizó un encuentro ciudadano para dialogar sobre mecanismos tal como un plebiscito para instaurar una nueva constitución, entre otros temas. Esta instancia reunió a líderes sociales, a intelectuales y culturales promotoras de esta iniciativa, en definitiva, que también forma parte de las propuestas del Pacto Nueva Mayoría, y precisamente sobre ese vínculo hacia el programa oficial ya de la candidata Michelle Bachelet. Entre los participantes de este evento estuvo la ex dirigente estudiantil y actual candidata a diputada por el Partido Comunista en la Florida, Camila Vallejo, con quien vamos a conversar de este tema. Muchas gracias por estar con nosotros, Camila. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En la alianza definitivamente las aguas están revueltas, pero en la concertación también comienza a agitarse un poco el ambiente. Surgen voces críticas respecto al ingreso de nuevos actores, en definitiva, a este comando de la nueva mayoría. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo lo ves tú? Este proceso de integración de voces muy distintas. Es un proceso nuevo, porque como tú lo dices, es una ampliación de una fuerza política que estuvo por mucho tiempo en el poder y que ha sido un poco superada de alguna otra forma por la incorporación de nuevos actores políticos. O sea, hoy día hablamos de una alianza no de dos partidos, como el caso de la derecha, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, sino que son 7 fuerzas políticas. Lo que supone un desafío importante. Que supone un desafío importante donde se expresan matices, donde se expresan ciertas diferencias, pero que están en este momento logrando converger en cuestiones que son fundamentales y que fueron además ratificadas en las primarias del 30 de junio, ¿cierto? Que abogan por la recuperación de derechos fundamentales, que abogan también a través de una reforma tributaria por un proceso de redistribución de la riqueza en nuestro país, que plantea una nueva constitución. Entonces hay elementos que son gruesos y que unen a pesar de estas diferencias que evidentemente uno no puede desconocer y que tienen bases ideológicas incluso muy distintas. Sí, claro, los nombres como el de René Cortázar, el de José Gregorio, comienzan a generar cierto resquemor también dentro del pacto. ¿No temen ustedes que esa incorporación se transforme en definitiva en la moderación del discurso, en el cambio del programa o de alguna de las ideas fuerzas que originalmente se plantearon al momento de conformar esta nueva mayoría? Mira, la verdad es que incluso Osvaldo Andrade dijo que las ideas más gruesas que ha levantado la candidata Michelle Bachelet no tienen vuelta atrás, y que fueron justamente las que se aprobaron, legitimaron por voto ciudadano en las primarias. Y ahí hablamos, por ejemplo, de la educación gratuita, universal, que no es dicotómica con el avance en la calidad. Como lo plantea José Gregorio, por ejemplo. Sí, porque ahí yo creo que él se equivoca un poco en tratar de señalar que una cosa es primero que la otra. Yo creo que se puede y corresponde hacer que se solucionen los problemas de financiamiento, se avance en gratuidad, ¿cierto?, en un periodo acotado, y paralelamente y conjuntamente se trabaje en mejorar la calidad de la educación en su conjunto. De hecho, un factor determinante en los problemas de la calidad, dentro de muchos, es el problema del financiamiento de las instituciones. O sea, el problema en la educación pública, sobre todo en la educación escolar, tiene que ver con falta de recursos. Entonces, no digo que sea la solución absoluta, pero sí pasa también por ahí. En fin, entonces yo creo que hay que abordarlo como se ha estado planteando. Son varios elementos que hay que reformar en el sistema educacional y uno de ellos tiene que ver con la gratuidad y con la calidad, la democratización. Pero esto supone entonces que hay que comenzar a negociar ciertos puntos, a comenzar a conversar cómo implementar estas ideas. Pero ¿qué nivel de flexibilidad tienen esas ideas? Por ejemplo, cuando se habla de educación gratuita universal, si bajamos esa gratuidad o la incrementa solo para el 60%, ya estamos alejándonos de la idea que inicialmente planteaba Michelle Bachelet. Lo importante acá es que la perspectiva del cambio estructural se mantenga. ¿Eso significa que puede ser paulatino? No, porque ya el plazo se puso. O sea, se habló de aquí, durante el gobierno, en 4 años, avanzar en tanto, ¿cierto? Un 60% de gratuidad, sí. Y a través de una ley, en 6 años garantizar la gratuidad completa, al 100%. Entonces se plantea como un proceso que no renuncia a la perspectiva de cambio estructural, ¿cierto? Sí. Si bien en un plazo de 4 años no se logra el 100%, pero sí se deja instalado el cómo llegar al 100%. Entonces, eso es lo importante. Yo creo que obviamente faltan énfasis que hacer, porque se ha hablado un poco de lo grueso, se ha hablado de que la educación no sea vista como un bien de consumo, como una mercancía, sino como un derecho social fundamental, y para eso hay que avanzar, por ejemplo, en reformas constitucionales, o cambios constitucionales abiertamente. Pero falta, por ejemplo, enfatizar que una de las prioridades del próximo gobierno tiene que ser el fortalecimiento de la educación pública. O sea, eso es una deuda histórica ya,
para el pueblo de Chile. Camila, y está pasando que tras el cierre de varios establecimientos educacionales se ha seguido retroceso en lo que es la educación pública. Entonces eso tiene que estar más instalado. Entonces, en definitiva, el que se modere el programa, como dice Osvaldo Andrade hoy día, no sería un problema. No, es que yo insisto, o sea, eso fue el titular de un medio, pero lo que él señala y que para mí es relevante dentro de esta entrevista es que las ideas más fundamentales, el grueso de las ideas que señala la candidata ya son irreversibles. Y en eso está la educación gratuita, universal, está la reforma tributaria, que no es un maquillaje como la última que se aprobó, está el cambio de la constitución política, que todavía se está estudiando el mecanismo, es algo que también tenemos que resolver, que ahí yo creo también un poco hay que ser sumamente claro y transparente. O sea, aquí hay distintas posiciones que se juegan dentro de la nueva mayoría. Nosotros abogamos, como incluso lo señaló el partido, el PPD, en este mismo encuentro ciudadano en el ex Congreso, de que es por una asamblea constituyente, que estamos por un proceso donde sea la ciudadanía la que determine si primero quiere o no una nueva constitución y en segundo lugar qué constitución es la que quiere. Que me imagino que los mecanismos para ustedes como Partido Comunista son relevantes, en definitiva, no importa el resultado solamente. Mira, es tan importante como el fondo el método. O sea, el procedimiento es relevante en este momento porque claramente uno de los problemas de la actual constitución política en Chile es su fuerte deslegitimación, que se expresa en el cuestionamiento al Parlamento, el cuestionamiento, todo lo que se hace dentro del marco institucional. Se plantea que tiene un origen espurio y es porque justamente viene de una dictadura militar y a pesar de que se ha reformado, ¿cierto?, no ha cambiado lo sustancial. Entonces es necesario que se construye una nueva constitución bajo lo que determine la gran mayoría de la gente. Creo que eso es un proceso necesario, urgente y sano para la perspectiva de la construcción de una verdadera democracia. ¿Y qué pasa si también tiene relevancia? Porque hay una cuestión que nosotros hemos señalado y no digo como comunista, simplemente digo lo que ha señalado el movimiento social en las calles, de que Chile necesita recuperar lo que se le arrebató, y hablo particularmente, por ejemplo, de los derechos sociales. Pero Camila, en el fondo lo que quiero saber es si cómo o qué actitud adopta a priori el Partido Comunista frente al ingreso de estas nuevas fuerzas conservadoras, porque tú me hablas del mecanismo, pero por ejemplo, si se cambia la Constitución, que es el objetivo final, pero no se hace a través de una asamblea constituyente, o sea, se hace sin la participación en definitiva de la ciudadanía, eso para ustedes me imagino que sería una especie de, digamos, yo creo que el problema no reside en 1, 2, 3 personas intelectuales, académicos connotados de corte conservador, sino que el problema está en que cuán somos capaces nosotros de hacer confluir intereses, mayoría social y política en torno a esta propuesta. O sea, te lo pongo en la perspectiva de la propia responsabilidad de nosotros. O sea, si estamos abogando por una propuesta de cambio total de la nueva Constitución a través de un proceso democrático y participativo, tenemos que lograr contar con la fuerza para impulsar ese proceso. Y más allá de si hay voces conservadoras, eso va a existir siempre. Y dentro de esta nueva convergencia van a existir. La gracia es cómo se articulan. ¿Quiénes logran concitar mayor convergencia y fuerza en plantear esta propuesta? Y eso es una responsabilidad nuestra. Por eso es importante este encuentro ciudadano que se hizo en el ex Congreso. Es importante los debates que se están haciendo a propósito del desarrollo de muchas campañas en muchos distritos y circunscripciones para debatir en torno al problema de la constitución política en Chile y cuáles son las propuestas que se están barajando para llegar a ella y también para darle contenido. Yo te decía anteriormente, es una cuestión fundamental. Hemos planteado en este programa la necesidad de que la educación sea garantizada como un derecho por parte del Estado, que la salud sea garantizada y protegida como un derecho por parte del Estado. Y en esas cosas tan simples que tú dices, básico, ¿cierto? Pero en eso tan simple se requiere un cambio en la Constitución, porque la definición del Estado, de un Estado subsidiario, un Estado garante de derechos, pasa por una reforma constitucional. Entonces, si estamos hablando de cuestiones básicas que implican y requieren, ameritan un cambio en la Constitución. Ahora, pero el mecanismo algunos dentro del pacto que no estén de acuerdo con ese diagnóstico necesariamente o con los mecanismos para realizar esos cambios en definitiva. Por ejemplo, el caso de José Gregorio es el más reciente, no el más fresco que tenemos, pero surgen otras voces también que plantean líneas similares en esa materia, digamos, o en materias como la educación, la gratuidad de la educación, el monto o la cuantía de la reforma tributaria. Esos parecen detalles, pero son esos detalles que marcan la gran diferencia entre un programa más atrevido, más profundo, y otro que puede ser más gradual,
menos importante. Sí, mira, si estamos en un proceso de discusión, hay que aterrizar mucho más las propuestas y por eso se está trabajando. Nosotros como partido nos hemos incorporado en el rol como de 15 comisiones programáticas. Y esperamos que las voces de la ciudadanía también permeen en esos debates y no sea simplemente las posiciones de los distintos partidos. Pero las diferencias y los matices siempre van a existir, o sea, uno no puede esperar llegar a un gobierno con una cuestión totalmente detallada y esquematizada y esto, todo otro, y estamos absolutamente todos de acuerdo, ¿no? Hay diferencias y hay matices, distinto énfasis. Yo creo que lo más importante en este momento es tener un horizonte en común, ¿ya? Y no renunciar a ese cambio estructural, ¿ya? Obviamente no con plazo más o menos definido. Sí. Y lo otro es generar las condiciones, ¿ya? Que para tiene que ver para poder cambiarlo, porque una cosa es decir, vamos a cambiar todo y vamos a solucionar los grandes problemas en 4 años y después llega el momento y no tenemos las mayorías parlamentarias, no tenemos las condiciones objetivas para poder hacerlo. Entonces también depende mucho de eso, de poder finalmente trabajar para que esas condiciones se generen y no solamente quedarse en lo declarativo. Las negociaciones, las plantillas parlamentarias precisamente son moneda de cambio para concesiones en el programa también, en las definiciones programáticas. No lo han sido, ya no lo fueron, de hecho. Yo celebro mucho que por fin, en todo caso, hayamos logrado generar un acuerdo en términos de planilla parlamentaria, porque yo estuve trabajando, al menos en el distrito de La Florida, desde marzo, varios meses, sin saber con quién me iba a enfrentar o quién me iba a acompañar, claro, cómo se iba a hacer ese tema. Y creo que ahora que se definió eso, y dado el resultado también de las elecciones primarias, se abren muchas más posibilidades de hacer esta nueva mayoría que todavía está en proceso de construcción en la misma comuna, se amplíe más y logre el doblaje necesario. Las reformas constitucionales, para reformar un aspecto de la Constitución, se requiere, por ejemplo, o los trascendentales, 2/3 del Parlamento. Y eso es altísimo, una cuestión que necesitaría como 20 doblajes. Y lo que sucede en la alianza hoy día, la posibilidad de que ellos llegaran con 2 candidatos a primera vuelta, por ejemplo, les abre una oportunidad para lograr mejores resultados en las elecciones parlamentarias o en la presidencial también, más categóricos en definitiva. ¿Lo ven como una oportunidad para ustedes, para el Pacto Nueva Mayoría? No sé, yo creo que ahí habría que más o menos casi que traer la calculadora y decir si se van a empezar los votos, si va a ser la segunda vuelta o no. Yo creo que lo que está pasando con la alianza en términos políticos demuestra una profunda crisis. O sea, yo creo que la está atravesando una crisis, y no solo porque la derecha de una forma se farrió el único gobierno no dictatorial que ha podido liderar después de 40 años, ¿ya? Por la baja aprobación de la encuesta, porque demostró una serie de conflictos de intereses a propósito del caso Johnson, por ejemplo, ni tampoco porque no supo recoger ni entender las demandas de la ciudadanía. O sea, la gente está pidiendo cuestiones que ellos se niegan absolutamente, sino porque hay una crisis que se devela en esto, como de que hay una alianza de gobierno que no se gobierna a sí misma en este momento, y que más bien la está gobernando un solo sector, que es la derecha más dura y más pura de esta alianza, que es la Unión Demócrata Independiente. ¿Y Evelyn Matei representa aquello? Yo creo que sí representa aquello, o sea, representa la derecha más pura y dura de nuestro país. Ella se define como una liberal. Pero veamos más allá de su propia definición, qué sector representa, de dónde viene ella, ¿cierto? Y cómo ha sido su actuar. Hay una cuestión que es muy importante hoy día, a propósito, que se habla de cambiar las lógicas de hacer política, renovar la política. Y yo no creo que represente aquella aspiración de cambiar las prácticas políticas una persona que se ha dedicado por mucho tiempo a denostar, maltratar verbalmente al resto. O sea, es irresponsable, a mi punto de vista, que un partido le haga una candidatura presidencial que tiene esas características. Camila, me parece... se nos acaba el tiempo. Camila Vallejo, candidata a diputada por La Florida, te agradecemos tu presencia aquí en CNN Chile, muy amable. Y a ustedes los invitamos a una pausa, volvemos en minutos con más información, no se vayan.